Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Paula Londoño Gutiérrez y hoy les quiero hablar sobre dos teorías de la bioética, que es el utilitarismo y la deontología, basado en el libro Bioética, Nuevas Reflexiones sobre Debates Clásicos por Florencia Luna y Arlen Sales en el 2008. Me pareció especialmente interesante estas dos teorías porque se basan en la bioética, es decir, todas las cuestiones que tienen que ver con, todas las cuestiones éticas y morales que tienen que ver con la medicina, la biotecnología y la salud pública. Entonces, voy a hablar de factores claves de cada una de las dos teorías. Voy a estar dando ejemplos a lo largo de la exposición, ejemplos de la vida cotidiana, y voy a terminar con unas conclusiones muy concisas. Bueno, quiero empezar con el utilitarismo. El utilitarismo a lo que nos invita, o su primicia principal, es que una acción es correcta si genera el mayor bien para el mayor número de personas. Entonces, voy a desarrollar un poco más de esto. Sus mayores referentes son Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Entonces Bentham tenía como el principio, es conocido por su principio de utilidad, que quiere decir que se debe maximizar el placer y minimizar el dolor. Pero Mill diferencia los tipos de placeres y dice, hey, no, es que hay placeres intelectuales o espirituales que tienen un peso moral mucho mayor a los placeres puramente físicos. Entonces, sí, esta teoría básicamente busca como que la mayor cantidad de personas sean beneficiadas con las decisiones que se tomen. Quiero hablar también de entonces las versiones que tienen. Ellos hablan de dos, de la de acto y la de regla. La de acto tiene que ver con situaciones específicas, actuar de acuerdo a la situación en específica. Y la de regla dice, no, debemos actuar siempre de la misma manera sin importar la situación. Entonces está, por ejemplo, el hecho de mentir. En ciertas circunstancias podríamos pensar que mentir está bien porque es una mentira piadosa o porque es algo que la persona tal vez no necesite saber, ¿cierto? Entonces, mentir por X circunstancia sería un utilitarismo de acto. Pero si nosotros adoptamos el hecho de que no vamos a mentir nunca como algo que siempre esté presente en nuestra vida, sería un utilitarismo de regla. Porque a la final el utilitarismo de regla va a hacer que a largo plazo nosotros tengamos mayor confianza en las personas a nuestro alrededor, que construyamos una sociedad pues donde haya mayor, sí, confianza entre las personas. Quiero hablar pues de una manera muy puntual también de versiones del utilitarismo según un filósofo del que habla el libro. Se llama Will Kimlicka. Y básicamente pues son otras maneras en cómo se puede medir el bienestar, porque entonces vemos que el utilitarismo que proponen Bentham y Mill tienen que ver con bienestar y con placer y con dolor. Pero Will dice que hay que también tener en cuenta, por ejemplo, la satisfacción personal. Entonces se le da como una mirada un poco más enfocada en el individuo, pues, de cómo lo está haciendo Bethany Mill, que se enfocan siempre en la sociedad y como en un grupo de personas. Bueno, esta teoría tiene objeciones y para hablar de estas objeciones quiero hacer un ejemplo. Digamos que hay un avión con 300 personas que está a punto de estallarse y se está dirigiendo a un lugar donde hay una alta concentración de personas, porque digamos que hay un concierto donde hay al menos 3.000 asistentes. El utilitarismo entonces nos invita a que estamos buscando el bienestar para el mayor número de personas y por ello lo correcto sería intentar estrellar el avión en un lugar donde no hayan tantas personas y en lugar de que mueran 3.000, mueran 300, ¿cierto? Entonces una de las objeciones es que puede justificar violaciones a los derechos individuales. Estas personas que van en el avión también tienen el derecho a vivir y a que se les intente salvar la vida. Pero entonces el utilitarismo dice, no, vamos a salvar a más número de personas. También que es difícil prever todas las consecuencias de nuestras acciones. En el avión podría ir alguien que tenga la cura del cáncer. No podemos saber si en el avión hay personas que estén aportando cosas muy importantes a la sociedad. Entonces no hay manera de saber qué consecuencias más allá de salvar un número alto de personas van a haber. Esa es otra. Y la última objeción es que simplifica la ética a un cálculo de placer y de dolor. Entonces, como les decía, por eso entra Will a hablar de que también hay otros valores que deben ser tenidos en cuenta y que el utilitarismo pues necesita agregarle cosas, agregarle otros valores. Bueno, voy a continuar con la deontología. La deontología reza entonces que lo que determina si una acción es correcta o es incorrecta no es lo que sucede después,
sino si la acción en sí misma sigue una norma que todos podríamos aceptar. Bueno, entonces, el mayor referente, perdón, fue Kant. Entonces Kant decía que las acciones que nosotros hacemos se podían dividir en tres tipos. La primera son acciones contrarias al deber, que según Kant son aquellas acciones que no van a dignificar para nada a la humanidad. Y para él, mentir o robar son este tipo de acciones, entre otros. También están los actos de acuerdo al deber, que son los actos que son buenos, pero que tienen una mala motivación. Por ejemplo, cuando ayudamos a alguien esperando alguna retribución o esperando que nos dé algo a cambio, el acto en sí mismo, el de ayudar, está bien, pero la motivación no es, digamos, pura. Entonces aquí entran los actos por deber, que son actos que sí son puros, actos como la beneficencia y que todos deberíamos hacer. Bien, algo de estos actos se desprende un concepto muy interesante que es el imperativo categórico. Kant distingue dos tipos, eh, reconoce que hay otro tipo de imperativo, pero voy a hablar, ya que entré en el categórico, voy a hablar primero de este. El imperativo categórico es como que digamos una regla universal. Es esa invitación a que todos hagamos nuestras acciones, las pensemos como si fueran reglas universales y qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo que nosotros. Entonces voy a poner un ejemplo. Digamos que nos encontramos una billetera en la calle con la identificación de otra persona y con eh, dinero, digamos con 200.000. Y justo nosotros estamos en necesidad de usar ese dinero. Entonces, el imperativo categórico nos invita a pensar, ¿qué pasaría si todos robaran cada vez que no tienen suficiente dinero para comprar algo? Entonces, ¿qué consecuencias podrían haber? Las tiendas ya no funcionarían y, por ejemplo, el concepto de propiedad perdería su valor. Entonces, Kant nos diría, entonces, teniendo en cuenta ese concepto, que robar es inmoral porque no podemos querer que el robo sea una regla que todo el mundo sigue. El mundo no podría funcionar así. Entonces, Kant invita como a que nosotros nos autolegislemos y pensemos si todo el mundo lo haría, estaría bien o estaría mal. Si todo el mundo no lo haría, entonces no estaría bien. Él también hace como la distinción de que también existe un imperativo que es hipotético. Es hipotético porque está sujeto a condiciones. Digamos que hay alguien que quiere estudiar medicina, quiere ser médico y para ser médico tiene que estudiar medicina. Entonces este mandato de debo estudiar medicina es hipotético porque solamente tiene sentido si el objetivo de la persona es ser médico. Si no quiere ser médico, pues ese mandato no aplicaría para el resto de personas. Entonces es como algo que la misma persona se, se autoimpone, ¿sí? Pero que pues solo aplica para ellos. Entonces también aquí Kant nos habla de los deberes de la autoperfección, que son como estas acciones que como sociedad deberíamos siempre estar reflexionando en si las estamos haciendo para el beneficio de la sociedad. En estos deberes existen las obligaciones y Kant hace dos distinciones, las obligaciones perfectas y las obligaciones imperfectas. En las obligaciones perfectas están todas aquellas acciones que no deberíamos cometer, como ya les dije, porque estarían denigrando a la humanidad. Entre estas está el suicidio y la mentira. Y las obligaciones imperfectas son todas aquellas acciones que ayudan como al desarrollo del espíritu, el alma, el cuerpo, la moral. Son más flexibles, las podemos hacer como y cuando queramos. Por ejemplo, la beneficencia, ser simpáticos, respetar a los demás, pero aunque sean flexibles y deseamos cómo y cuándo, debemos siempre procurar hacerlo. Esta teoría tiene cuatro objeciones, pero yo voy a hablar de dos que me parecen como las más importantes y que se unen también. Tenemos que hay una falta de claridad sobre la relevancia moral y que hay una falta de orientación en conflictos entre deberes perfectos. Tomemos otra vez el ejemplo sobre mentir. Mentir para, digamos, no lastimar a alguien. Tenemos en este caso dos obligaciones que son no mentir, uno, no lastimar a otros, dos. Pero entonces Kant no da una guía sobre qué tiene más relevancia o más peso moral, si el hecho de no mentir o el hecho de no dañar a otra persona con lo que sabemos que le vamos a decir. Entonces ese es como el mayor conflicto que encuentra esta teoría. Bueno, las conclusiones me parecen muy concisas, me parece que son teorías que son que tienen todo pues muy bien estructurado. Entonces, por ejemplo, en el utilitarismo tenemos que nos recuerda la importancia de las consecuencias y de que busquemos siempre el bienestar general. La deontología nos insta a seguir principios morales inquebrantables y nos insta a reflexionar en que nosotros mismos nos autolegislemos
y seamos conscientes eh, de nuestros principios y de nuestros propios valores y de lo que querríamos que el mundo también tuviese como principios y como valores. Y pues también no abordé tanto la bioética, pero en este contexto permite reflexionar sobre cómo los derechos de los pacientes o, o, o las políticas de la salud pública deberían abordarse. En el libro Introducción a la Filosofía Moral de James Rachels hay dos ejemplos que me parecen que vienen muy bien al caso. El caso de los niños anencefálicos y de los bebés siameses. Son situaciones en las que podríamos tomar estas dos eh, teorías de la ética para reflexionarlas y para decidir cuál es la mejor manera de actuar. En el caso de los niños anencefálicos, no pueden donar sus órganos porque habría que matarlos al momento en el que nacen. Y hay personas que piensan que eso no sería moral porque debería esperar que tenga el niño, pues que muera naturalmente, pero en el momento en el que mueren naturalmente sus órganos ya no van a servir porque ya van a estar en malas condiciones. Entonces, si nosotros buscáramos, digamos, el utilitarismo y buscáramos el bienestar máximo pensando que de todas maneras el niño va a morir, podríamos hacer un bien mayor al momento de usar esos órganos que sus padres están dispuestos a donar. Y bueno, también con los bebés siameses, tal vez hay uno, tal vez haya que hacer la operación en el momento en que nacen y uno de ellos vaya a morir. Entonces, también son cuestiones en las que podríamos reflexionar abordando estas dos teorías. Muchas gracias por la atención. Espero que estas teorías nos den un poco de direccionamiento de cómo deberíamos enfrentar cuestiones morales complejas y también cotidianas. A mí me gustó mucho aprender sobre estas teorías, nunca las había escuchado y creo que vale la pena ponerlas en práctica, vale la pena reflexionar al momento de tomar decisiones. Muchas gracias.